Queremos resolver las ecuaciones lineales dadas. La primera ecuación, tenemos negativo 8x menos 24 es igual a 4x. La solución es un valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. Observe en este momento, tenemos x términos en ambos lados de la ecuación. El primer paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Y dado que en este momento, tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación, debemos decidir si nuestro primer paso debería ser sumar 8x a ambos lados para deshacer el negativo 8x a la izquierda o restar 4x a ambos lados para deshacer el positivo 4x a la derecha. Y como solo tenemos un término x en el lado derecho, vamos a deshacer el negativo 8x a la izquierda sumando 8x a ambos lados de la ecuación. Simplificando, negativo 8x más 8x es 0. El lado izquierdo se simplifica a negativo 24. A la derecha, 4x más 8x es 12x. Ahora que tenemos el término variable aislado, multiplicamos o dividimos para resolver x, y dado que 12x significa 12 veces x, para el siguiente paso, dividimos ambos lados entre 12. Simplificando, tienes 24 negativo dividido por 12 es negativo 2. En el lado derecho, 12 dividido por 12 se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos 2 negativos igual a x, que es equivalente a x igual a 2 negativos. ¿Cuál es la solución? Sin embargo, antes de verificar esto, también vamos a mostrar cómo se debería resolver la ecuación si decidiéramos restar 4x en ambos los lados como primer paso. Volviendo a la ecuación original, restemos 4x en ambos lados como primer paso. Simplificar negativo 8x menos 4x es negativo 12x. Entonces tenemos menos 24 es igual a 4x menos 4x es 0. Tenga en cuenta que todavía no tenemos el término variable aislado, así que ahora tenemos que deshacer el menos 24 agregando 24 a ambos lados. Simplificando, negativo 24 más 24 es 0. Ahora tenemos negativo 12x igual a positivo 24. El último paso es dividir ambos lados entre 12 negativos. Simplificando, el 12 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es y 24 dividido por 12 negativo es negativo 2. Observe cómo obtenemos la misma solución, pero tomó un paso más para resolver x. Antes de ver nuestro segundo ejemplo, verifiquemos que x sea igual a 2 negativos como solución, lo que significa que satisfará la ecuación original. Sustituyendo x negativo por 2, tenemos negativo 8 veces negativo 2 menos 24 es igual a 4 veces negativo 2. Simplificando a la izquierda. Negativo 8 veces negativo 2 es positivo 16, dándonos 16 menos 24 es igual a 4 veces negativo 2 es negativo 8. De vuelta a la izquierda, 16 menos 24 es 8 negativo. El 8 negativo es igual al 8 negativo es cierto, verificando que la solución es correcta. Y ahora para nuestro segundo ejemplo, tenemos 2x menos 28 es igual a 6x. Nuevamente, el primer paso es sumar o restar para aislar los términos variables en un lado de la ecuación. Como solo tenemos 6x a la derecha, deshazcamos las 2x positivas a la izquierda restando 2x en ambos lados. Simplificando, 2x menos 2x es 0. El lado izquierdo se simplifica a 28 negativo, que es igual a 6x menos 2x, que es 4x. Ahora que hemos aislado el término variable, multiplicamos o dividimos para resolver x. Y dado que 4x significa 4 veces x, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 4 positivos. Simplificando, 28 negativo dividido por 4 es 7 negativo. A la derecha, 4 dividido por 4 se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos 7 negativos igual a x, que es equivalente a x igual a 7 negativos. ¿Cuál es la solución? Y una vez más, podríamos haber resuelto x restando primero 6x en ambos lados en lugar de restar 2x en ambos lados. Pero si restamos 6x en ambos lados, tomaría un paso más para resolver x. Y ahora sigamos adelante y verifiquemos que esto satisfaga la ecuación sustituyendo x por 7 negativo en la ecuación original. Realizar esta sustitución nos da 2 veces negativo 7 menos 28 es igual a 6 veces negativo 7.
Simplificando a la izquierda, 2 veces negativo 7 es negativo 14, negativo 14 menos 28 es igual a 6 veces negativo 7, que es negativo 42, y negativo 14 menos 28 es negativo 42. Negativo 42 es igual a negativo 42 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.